Gracias, asambleísta. El asambleísta Cristian Viteri tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bien, como lo manifestaba el presidente de la comisión y como parte de esta comisión, no me queda más que felicitar por la labor que hicieron todos los miembros de la comisión, sus aportes, inclusive los que pertenecen a la oposición, y el gran esfuerzo que se ha hecho por establecer una ley necesaria y fundamental, ya que, como lo dijo Richard, la ley vigente de 1992 fue realizada justamente en el auge de la corriente neoliberal que buscaba privatizar los servicios públicos, especialmente de telecomunicaciones. Hoy, con esta ley, estamos dándole el tratamiento a las telecomunicaciones de un servicio público y, sobre todo, un servicio estratégico. Se busca, obviamente, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, porque estamos estableciendo un régimen completo de protección y defensa del usuario. Se promueve condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios, tanto para la oferta como para la cobertura de servicios y, sobre todo, regulando tarifas en favor de los usuarios, es decir, de los ciudadanos en general. De manera que, además, se establecen beneficios que ya se habían incluido en este gobierno, pero que ahora tienen el carácter de ley. Por ejemplo, la portabilidad numérica, por ejemplo, la acumulación de saldos. Y en esta ley estamos planteando que no solo sea para los sistemas de telecomunicación de prepago, sino de pospago. Cuidado que cuando hablo de sistemas prepago y pospago y telecomunicación, no nos referimos solamente a la telefonía celular, sino también a la telefonía fija, a los servicios de televisión satelital, etcétera. Y quizás la mayor preocupación que pueda causar a algunos es la inclusión del artículo 34, que establece el pago de un valor por la participación del mercado. Y aquí la reflexión que nosotros debemos hacernos es si esta es una medida fiscal o es una medida de regulación de mercado. Y nosotros tenemos que hacernos otra pregunta: si el mercado de las telecomunicaciones es un mercado perfecto o imperfecto. Ya lo dijo Richard, es imperfecto, pero sobre todo está distorsionado. Está distorsionado porque tenemos un operador que tiene el 68% de la participación del mercado, tenemos otro operador que tiene casi el 30% de la participación del mercado y tenemos a CNT que tiene apenas el 3%, no alcanza el 3% de la participación del mercado. El Estado tiene la obligación de establecer medidas regulatorias para establecer condiciones que permitan igualar las condiciones de mercado. El artículo 408 de la Constitución, que ya lo ha mencionado Richard, establece que cuando se trata de la utilización de un recurso, en este caso natural, estratégico, limitado, que pertenece a todos los ecuatorianos, el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. La pregunta es si eso ocurre en la actualidad. Las empresas de telefonía participan a partes iguales con el Estado en los recursos y los beneficios que ellos generan. Entonces, yo creo que si fuese, digamos, por mi opinión personal, yo creo que las operadoras privadas, al menos las que utilizan un servicio estratégico como la telefonía, las privadas deben de pagar una regalía, además de la que pagan al momento de celebrar el contrato, por la cantidad de espacio radioeléctrico o megahertz que le otorga el Estado a cada una de ellas. Primero, para hacerlas eficientes. Segundo, para que utilicen en la misma medida las inversiones
o hagan las inversiones que tienen que hacer en el país, mucho más si son transnacionales, y no se queden en una posición cómoda. Segundo, yo creo que a lo mejor conviene revisar si es que no solamente una operadora, sino las dos operadoras que forman juntas el 98% de participación del mercado, estamos ante un oligopolio donde casi no hay una verdadera confrontación de la competencia, donde casi podría haber, o podríamos decir, que están en una posición cómoda con la participación que tienen. Y yo creo que hay que establecer los montos por participación del mercado en tanto y en cuanto solo dos operadoras, y donde no hay más acceso a otras, ocupan el 98% del mercado, paguen por la participación del mercado, tengan que pagar un valor al Estado, porque, digamos, la una operadora factura 1.600 millones de dólares y la otra también factura 650 millones de dólares. 1% de esa facturación de 600 millones es apenas 6 millones de dólares, que se está pagando por el uso y el espectro radioeléctrico que pertenece a todos los ecuatorianos. En ese sentido, insisto, no es una norma fiscal en donde tengamos que aplicar estrictamente principios de igualdad, principios de proporcionalidad, pero sí de regulación de mercado. Por eso es que yo creo que si nosotros vamos a establecer normas que busquen equilibrar el mercado, nosotros también tenemos que darle herramientas al Estado para que pueda lograr ese objetivo que establece la Constitución. ¿Y cómo lo logra? Siendo operador el propio Estado, y lo es a través de CNT. ¿Y qué es lo ideal? Lo ideal es que CNT tenga una mayor participación del mercado, que la participación de CNT, que está actualmente en menos del 3%, pueda subir por lo menos hasta el 9%. El mercado de la telefonía ya está maduro. La competencia ya no se centra en nuevos usuarios, porque nuevos usuarios significaría que alguien tenga 2 o 3 teléfonos celulares, sino se centra en la posibilidad de que se pueda captar nuevos usuarios de otras operadoras en función de la eficiencia, en función del buen servicio que se presta. Y para eso esta ley es la oportunidad de oro para dar esas herramientas al Estado y a CNT. Por ejemplo, que en el artículo 106, donde se habla de la utilización de la infraestructura, de la posibilidad de llegar a un acuerdo para utilizar la infraestructura, sea obligatorio que a todas aquellas operadoras que tengan menos del 9%, sea obligatorio prestarle la infraestructura que ya tienen las otras operadoras, de tal manera que estas operadoras puedan crecer rápido hacia ese objetivo del 9% de participación del mercado. ¿Y por qué no? Más participación. Por ejemplo, otra medida que a mí me parece importante es, o que podría ser regulatoria de mercado, es que los dominantes, los que ejercen un poder de mercado, el 30%, el 68%, le den a las operadoras que no llegan al 9% el roaming nacional obligatorio para estas operadoras. Claro, siempre pagando por la infraestructura un valor, siempre pagando por el roaming un valor, pero permitiendo su acceso al mercado para cumplir la Constitución. Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando un operador tiene este gran potencial de mercado, 68%, y otro tiene el 30%, se produce el efecto club que nos explicaban a nosotros los técnicos. Nos decían, cuando una persona hace una llamada digamos, de un teléfono de Claro, lo lógico sería que vaya 7 llamadas a uno de Claro, 2 a una de Movistar y 1 a uno de CNT, pero no ocurre eso. Ocurre que el 90% de las llamadas de Claro aterrizan en Claro mismo. En el caso de Movistar el 80%, en el caso de CNT apenas el 25%. Esto significa que por la interconexión de la llamada, lo que se llama la tarifa on-net y la tarifa off-net. On-net es la tarifa que
la llamada sale de un operador y entra en el mismo operador y no tiene que pagar por aterrizar en otro operador. Y la off-net es cuando sale de un operador y aterriza en otro operador. Y obviamente lo mismo sucede con Movistar. Apenas el 80% de sus llamadas caen en el mismo operador y el otro 20% cae en otro. En cambio CNT, el 75% de sus llamadas caen en otro operador. Por lo tanto, una norma regulatoria podría ser, y yo creo que habría que ponerlo expresamente, es acortar las tarifas o la brecha que existe entre la tarifa on-net y la tarifa off-net. Regular las tarifas de la interconexión. Eso es importante. Y cuidado que no tengamos miedo a las medidas regulatorias. No le voy a hablar, digamos, de regímenes socialistas, le quiero hablar de medidas que se tomaron en Colombia, por ejemplo, para evitar justamente estas distorsiones del mercado. Por ejemplo, en Colombia se reguló la tarifa off-net de los usuarios, la obligación de expedir una oferta mayorista sobre los servicios que presta el preponderante sobre los que no lo son. Se cambió la metodología de costeo en el cargo de interconexión. Se redujeron unilateralmente los cargos de interconexión. Se restringieron las participaciones en la subasta del espectro. Y el dominante, que tenía el 70%, bajó al 55%. En México pasó algo similar. Medidas asimétricas son fundamentales para corregir los mercados. No debemos tener miedo a eso, debemos hacerlo en función de que estamos cumpliendo la Constitución y también teniendo en cuenta que aquí tenemos dos operadoras dominantes. Muchas gracias, señor presidente.